motivo de enviar a Tito a un lugar que había mucho problema, había mucha dificultad. En principio decíamos que era un lugar en el cual salieron palabras, la gente decían cretenses, a personas difíciles, e incluso la palabra cretino tiene similitud con la expresión. Cuando hablaban a los cretenses, decían eran personas, y el mismo capítulo antes vimos que todo era, que eran ¿qué? Habladores, mentirosos, todas las cosas que vimos que dice Pablo en el capítulo anterior, estuvimos viendo. Y a lo cual el apóstol decía, esto repréndelo duramente, y si es necesario, cállale la boca. Esa era la expresión de que usó, ¿verdad? En el capítulo 1. Este hombre dedicó con su testimonio su vida completa de testimonio de buenas obras, de buena actitud, de enseñanza, de rectitud, de integridad, y siguió los caminos, y Pablo lo veía como a su hijo, ¿verdad? Y por eso le dice, conociéndolo en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque vimos anteriormente que había mucha desviación de la palabra, de la sana doctrina, de la verdad que realmente se estaba viendo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Antioquía, cuando se inicia la primera, donde se le llama cristiano a los discípulos de Cristo por primera vez. Pero este equipo de hombres, que estas diferentes iglesias que se estaban estableciendo por muchos sitios, se estaban dañando con la incidencia de intervenciones, con los problemas de las creencias personales, las creencias y las aplicaciones que mucha gente quería traer en curso, e incluso el problema que tuvieron con la circuncisión, el problema que tenían con el judaísmo, la gente que estaban judaizando, ¿verdad? Pero Pablo dice que hay que enderezar todo eso, y a ti le dice, ocúpate de qué, de la sana doctrina, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo yo puedo saber lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Cuando estudio la palabra, cuando sigo las instrucciones bíblicas que están acá, cuando yo no me salgo de ella, sino que la aplico y la predico, la enseño o la practicamos en la vida. El versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjense, está determinando cómo debe ser la iglesia. Cuando está hablando aquí, en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está hablando a anciano en edad, no está hablando a anciano pastoral, no está hablando de anciano de encargo, liderazgo ni responsabilidad. Y el término usado aquí es el mismo que en Timoteo 5. En Timoteo 5 habla también de los ancianos, pero en edad. Hay dos expresiones que en el español se confunden bastante. En la traducción al español existe y trae esa confusión, porque no es a uno ni a otro, son muchas las personas, muchas las iglesias que tienen esa confusión. Pero es porque han confundido del hebreo y no han traducido literalmente el hebreo como está. En el hebreo, en lo que dice aquí en Tito 1,
1:5 es diferente a lo que está diciendo aquí en Tito 2:2. Fíjese que en Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos. Está dando las condiciones de la iglesia, de los ancianos en edad. Sin embargo, en lo que tuvimos en el artículo, en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 6, te dice que te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Aquí estaba también hablando de la sana doctrina, de corregir lo mal. Dice, corrigiese lo deficiente y estableciese, la palabra estableciese, pues nadie puede establecer a una persona joven, decirle, usted es anciano, cambiarlo de edad, pero sí puede cambiarlo de oficio. ¿Entiende? Establecer es lo que puede la iglesia, que por el testimonio que dice acá en Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, se establecen ancianos de estos ancianos. Entonces, lo que yo establezco, lo que Pablo está hablando en 1:5, está usando el término en hebreo es presbítero. En el griego es el hebreo, lo que trae la palabra presbíteros. Y en el 2:2 lo que trae la palabra presbíterias. La palabra está escrita en hebreo como presbíterias. Son dos diferentes. Presbíterias se refiere a edad, al tiempo cronológico, tiempo, edad y año. Pero se ha traducido como ancianos y ancianas. Y por eso la confusión que tienen. Dos cosas diferentes. El presbiterio sí, que indica cargos y posición y liderazgo, y presbíterias, que es término de experiencia, de edad, de conocimiento. Quería explicar eso. Estaba diciendo, pero no tuve la copia, no pude copiarlo a tiempo. Voy a brevemente a buscarlo, a leerle algo de lo que escribí. ¿Entienden esa parte? ¿Entienden eso, verdad? Que estamos hablando. ¿Qué pasa con las ancianos? Dice, en el 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Entendemos eso? Entonces, de esa persona en edad y en esa posición, entonces se toma y se establece anciano líder, anciano de la iglesia. ¿Ven? Hay dos condiciones diferentes. Una es establecer, ¿verdad? Lo único que se puede establecer es en cargo, pero no en edad, porque no se le puede coger y cambiar, ¿verdad? Tampoco es anciano porque sea viejo, por edad. ¿Entiende? Se puede hacer un joven anciano. ¿Por qué? Porque tiene estas condiciones que dice acá, que dice sobrio, anciano, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Qué es lo que hace entonces Tito? Cuando vas a establecer ancianos o pastores o obispos o líderes, que busca esa persona que tenga esas condiciones y esas cualidades. A esa parte ya es porque es necesario, porque vamos a decirlo, parafrasearlo, es necesario que cuando tú escojas a Tito, un obispo, tenga esas condiciones. ¿Ve? Entonces, por eso sigue más, exhorta a sí mismo a ser prudente, casta. Sí, léalo, pastora. Del versículo 2. Léalo. Perdón.
que los ancianos del capítulo 2, Sí, el versículo que usted leyó, 7. Sí, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, ¿usted cree que ahí le está hablando a ancianos de edad? Ahí está hablando de edad. Ahí está hablándole a la persona de edad para escoger, no importa que sea anciano en edad, ni sea o sea joven, escoger el que tenga esas condiciones y esas cualidades que está acá. El 1.7. El 1.7, ahí es diferente, ahí está estableciendo. Por eso decía, lo que dice en el 1, 5, 6, 7 en adelante, es establecer liderazgo. Ahí es donde viene lo que es el obispo y lo que es todo. Dice bien claro, el 7. Ahí, puede leerlo, pastor. Léalo ahí, léalo ahí. Un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni buscarle andar en pelea, ni ganar dinero de manera deshonesta. Eso está hablando, estableciendo. ¿Y por qué dice ahí? Dice, por eso dice en el versículo anterior, en el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta que nombrara ancianos líderes. Y ahí está dando cargo. O sea, repito, lo que habla en Tito 1:5 en adelante, está hablando de establecer, de nombrar. Y en el 2 está diciendo lo que tiene que tener ese anciano o esa persona para ser establecido. Para ser establecido, para ser nombrado, como dice ahí, para ser nombrado. Escoge ese anciano para ser nombrado. ¿Estamos? No podemos mezclar la palabra anciano en el capítulo 1 y anciano en el capítulo 2 como la misma cosa. ¿Verdad? Esa parte que dice la pastora de 1.7 dice bien claro y lo repite en esta versión, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, lo leímos en el miércoles anterior, como administrador de Dios. Ya ahí está hablando del cargo. ¿Se ve? Hay diferencia. No es lo mismo hablar del anciano en un lugar. En Timoteo 5, en primera de Timoteo 5, también está hablando, fíjese ahí, ¿de qué? Dice, no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Me está hablando, el pueblo o la grey no va a exhortar al obispo, ni va a exhortar al pastor como a padre. No dice ya anciano, sino hombre mayor. ¿Me entiende? ¿Estamos entendiendo? Está hablando ahí, en 1 Timoteo 5, está hablándole a personas mayores y también en Tito 2 está hablándole a personas mayores. Pero en Tito 1 está estableciendo ancianos, pastores de la iglesia y esa cosa. Santiago, Sí, iba a decir algo. Otra versión aquí que dice, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Exacto. Lo mismo, como a mayores, a esa cosa. Entonces, podemos discernir entre una cosa y la otra, y a la anciana como a madre. No está hablando anciana de liderazgo, de posición de obispados ni de pastores. Está hablando de personas mayores, como dice la versión que tiene de mano, mayores. Podemos seguir entonces. Sí. Aclarado eso, ¿verdad? Vamos al 8, dice, exhorta a sí mismo, bueno, en el 9 dice, exhorta, aquí también la exhortación, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, estoy leyendo el versículo 8, pero voy a iniciar en el 7, que fue donde quedamos ahorita, dice,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El primero que tiene que dar el ejemplo, ¿quién es? Le está diciendo a Tito que sea el primero, que se presente en ejemplo. Pero no solamente en ejemplo de hablar, de decir, sino también en buenas obras. El versículo 7, lo repito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo más triste es cuando quien está enseñando no puede enseñar con su testimonio o con su vida, porque lo van a señalar. Mira este, viene a decirme a mí y hizo esto por aquí, o dijo esto allí, o hizo tal cosa. O sea, nos manda, el apóstol nos está mandando a hacer nosotros lo que, como dice la ley entra por casa. Si yo digo que hagan, yo no puedo decir, hagan lo que yo no puedo hacer o no quiero hacer o no hago. Por eso el líder no dice hagan, dice, ¿cómo dice? Hagamos. No dice vayan, sino dice, ¿cómo dice? Vamos. ¿Entendemos? Tenemos que entender, y todos los que estamos aquí somos líderes. Ustedes todos son líderes y somos líderes. Y aquí nos estamos preparando como líderes. ¿Me entienden? No se están preparando ninguno de ustedes para estar para mandar, para ver lo que pasa, sino para ustedes ir con la antorcha, que es la palabra de Dios. Siga. Jesús los llama sepulcros blanqueados. Pero eso no quita de que si algo no hiciste bien, queriendo o sin querer, tampoco no lo puedas usar de testimonio. Implica de que lo remedies y que ese sea tu testimonio también, porque somos humanos y no somos infalibles. Amén. Nosotros tenemos que, sí, es cierto, somos humanos, podemos fallar, pero tenemos que tratar de corregir lo que vemos que fallamos, ¿verdad? En ejemplo tenemos en el Divino Maestro. El mayor andragogo, la andragogía es el método de la andragogía, y lo que usan las universidades de la tercera edad es el método de andragogía. Y eso quiere decir aprender haciendo, caminando. Jesús no se sentó en una sinagoga y mandó. Él estuvo caminando. Él pasó el hambre cuando tuvo que pasar hambre. Cuando partió los peces también tuvo que comer porque estaba ahí. No le mandó comida al campo a los que estaban predicando, ¿verdad que no? A los discípulos. Él vio la necesidad. Los discípulos, mira, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Tienen hambre? Ok, que se sienten todos, que se recuerden el drama. No aparece algo por ahí y ahí viene la parábola de los 5 peces, ¿verdad? Estuvo enseñando. Una de las cosas que vemos los grandes líderes de hoy, de grandes lugares, que normalmente mandan. Muchos van, pero normalmente nosotros tenemos la responsabilidad de marcar el paso, de caminar juntos, todos, de ir y seguir, porque el único propósito que nos nombró y que nos dejó Cristo, y la única gran comisión fue hacer discípulos, ¿verdad? Evangelizar. Mucha gente se ocupa y piensan en muchas cosas, pero evangelizar, llevar el evangelio,
a toda criatura, a todo lugar, es nuestra responsabilidad. Versículo 8 nos dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, hacer, pero también exhortar. Dice en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Pablo, en unos versículos anteriores en Timoteo, hablaba de que ya no es judío, ni griego, ni hebreo, ¿verdad? No hay amo ni siervo. Pero eso es en el decir que lo que le estaba enseñando es que todos recibimos a Cristo, que todos estamos bajo la gracia, pero no cambiar la condición. El siervo sigue siendo siervo y el siervo tiene que seguir respetando a su amo y sirviendo a su amo. Es más, la carta que viene después de Tito es Filemón y vemos una historia muy preciosa donde un esclavo engaña a su amo y se va y Pablo lo hace volver. ¿Me entiende? La diferencia está en que todos estamos bajo gracia. Esa es la diferencia donde dice que no hay hebreo, no hay griego, no hay judío, no hay gentil. ¿Ve? El judío se creía, era el que tenía la primicia, pero nosotros bajo la gracia tenemos al mismo Salvador, al mismo Cristo. ¿Verdad? Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mantenerse fiel, esa palabra es muy amplia. Dios es fiel en todo. Dios es fiel en la organización del universo. Dios es fiel, como decía el pastor en la oración, mandando la lluvia temprana, la tardía, supliendo necesidades, dando todo cuanto realmente nosotros, usted buscamos y necesitamos todo, pero nosotros también tenemos que saber que cuando nos dice ser fieles en todo, la hermana quiere. Me llama la atención esa palabra que dice adornando. Adornando la doctrina. Cada vez que nosotros somos obedientes, damos buen testimonio, nosotros estamos adornando el evangelio. Es muy bonito eso, ¿eh? Oye, haciéndola atractiva. Porque si yo si yo quiero decirle a los demás algo, pero ando por ahí con la cara y estoy gozoso porque tengo a Cristo, pero ando por ahí triste y cabizbajo y despreocupado o furioso e incómodo, no estoy adornando. Cuando yo adorno el evangelio, lo hago atractivo a los demás. ¿Ve? O sea, entonces, dice bien claro, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Fieles en qué? ¿Cómo yo adorno la doctrina? Cuando cumplo la palabra de Dios. Cuando soy fiel a la palabra, buscando y estudiando. Cuando, como la parábola de la señora que encuentra una gema y va y lo comparte con sus amigas. Usted y yo encontramos una gema preciosa. ¿Qué es esta? Entonces, ¿cómo adorno yo la doctrina? Mostrando los testimonios, las bendiciones, el amor y los favores que he recibido de la palabra. Pero si yo le digo a ustedes que lo que he recibido son azotes, o que tenemos un Dios castigador,
o un Dios, ¿verdad? Que no exige más de lo que yo puedo. No, pero si yo digo no, Dios dice, Jesús nos dijo que ligera es que vengan. ¿Qué dice de la carga? Ligera es mi yugo y mi carga, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, cansados y trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Entonces, Él va a llevar la pesada carga nuestra. Muestra de la pesada carga. La peor carga que podíamos tener era el juicio, la condenación, la muerte. Y Él dijo, no, espérense. Que esa ustedes no la pueden llevar, ustedes no la pueden pagar, ustedes no pueden cumplir con la ley. Yo voy a cumplir la ley por ustedes. Esa es la carga más pesada, nuestra salvación. Y nos dio la salvación. Entonces, no hay carga que Él no pueda llevar. No hay carga que Él no pueda llevar nuestra. Por lo tanto, yo no puedo presentar a un Dios que la carga pesada me la pone a mí. No, la carga pesada se la puso a Él mismo. La tomó Él mismo, se la puso a su Hijo. Entonces, yo tengo que adornar el Evangelio con una verdad tan profunda como es esa. Y otros querrán entonces decir, yo quiero esa verdad, yo quiero ese Evangelio, yo quiero seguir esas instrucciones. ¿Verdad? Seguimos, el 11. La carga que el Señor llevó fue nuestro pecado, no es la salvación. La salvación no es una carga. No, La salvación es un privilegio porque Él llevó la carga del pecado, que es la que nos hace libres. Amén. Ahora somos libres, ya no tenemos el peso y estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces la carga que Él llevó fue nuestro pecado, Por la cual que nos no dio éramos salvación. capaces de vivir una vida agradable a Él. Correcto, correcto. La peor carga que nosotros no podíamos era pagar la culpa que teníamos, y Él la pagó por nosotros. Él la cubrió y nos dio a nosotros. Él se llevó la carga y a nosotros nos dio vida, la salvación. ¿Entiende? Nos dio la salvación. Porque la gracia de Dios, dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no con excepción, a todos los hombres, a toda la humanidad. Que la acepte la humanidad completa, eso ya es culpa de cada uno, es responsabilidad de cada uno, individual. Porque Él, en su libre albedrío, nos dio, cuando el hombre pecó, lo que allí se semejó. El mismo Satanás le dijo, ¿sabe Dios que no morirán? Porque Dios le habló de muerte espiritual. Pero el diablo estaba diciendo, ustedes físicamente, le mintió porque le dijo, físicamente no morirán, es lo que quiso decirle. ¿Sabe Dios que no morirán? Y ellos dijeron, bueno, comimos Adán, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, Eva comió y no se murió, no cayó muerta, ¿verdad? Pero hay una muerte. Pero ahí hubo algo, y fue lo que decía el árbol. No era una fruta, era, ¿cómo decía que se llamaba el árbol? ¿De qué? De la ciencia y del mal. Entonces, esa libre decisión de yo decir qué me conviene para mí y qué no me conviene, eso es lo que tenemos en el libre albedrío, y que Dios quiere, es el único que puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hombre al fallar decidió por su propia cuenta qué es bueno y qué es malo. Hoy dice, no, para mí es bueno irme ahora de playa, no venir a la iglesia, o para mí es bueno dejar a la mujer y buscar un hombre, o la mujer decir dejar al hombre y buscar una mujer, ¿me entiendes? Decide lo que es bueno por sí mismo. Ese libre albedrío de decisión es lo que se dio en el Edén con el pecado, con la muerte. ¿Por qué? Y el mismo Dios lo dice más adelante, dice, cuando le pone puerta al árbol de la vida,
Dice, porque él es como uno de nosotros, lo dijo a sí mismo, lo dice, sabiendo del bien y del mal. Tiene ya el albedrío. Entonces la semejanza, cuando dice como uno de nosotros, dice es semejante a uno de nosotros, saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me entienden? Porque muchas veces no se enseña esto verdaderamente como el árbol, y se enseña como el pecado, como la fruta, pero no se explica cuál fue la decisión. Y hoy en día la humanidad sigue decidiendo por su propia cuenta qué me conviene y qué no me conviene. Pero no voy a la palabra, a lo que dice, qué dice Dios que me conviene. ¿Ve? Y ese libre albedrío, por eso debemos entenderlo, que es lo que está ahí. El libre albedrío es eso. Es una decisión personal que le corresponde solo a Dios, que nosotros nos lo hemos atribuido y la tomamos por decisiones. Pero eso es cultura, o eso es, la vida cambia. Aunque anteriormente era así, pero ya hoy, por un lado decimos, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, pero no, espérate, la vida no es la misma. Lo que yo hacía antes, ya hoy no tengo que hacerlo. Eso cambia, porque la cultura, la ciencia, los conocimientos son diferentes. No. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Diciendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por otro lado digo, los tiempos cambian y ya no es lo mismo, las cosas cambian. ¿Usted ve la contradicción? Esa decisión y ese libre albedrío que tiene el ser humano es lo que le hace la semejanza y lo que le da cierta condición por lo cual Dios tuvo que poner puerta al árbol de la vida. Alejandra iba a decir algo. No, la ironía de la vida, ¿no? Queremos un Dios que cambie, pero el ser humano cuando le dices algo, está haciendo algo, dice, no, pero yo soy así, yo no voy a cambiar, yo soy así. O sea, Dios. Hoy en día es el ser humano el que quiere ser permanente y le decimos, no, pero son tiempos distintos, entonces Dios que cambie, pero cuando a mí me conviene yo tomo esa postura de yo no cambio, yo soy así. Exacto, es cierto. Es cuando le conviene. La experiencia que de un pastor que le decía al hermano José, pastor José, cuando él le dice, eso no es así, dice, sí, pero a mí me conviene. ¿Se entiende? ¿Eh? Exacto. Entonces, el 12. Bueno, voy a volver a repetir el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice el 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando, dice el 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos estar atribulados, pero no cambia nuestra esperanza. Seguimos aguardando. Podemos estar un poco derribados, pero no, ¿verdad? Pero no destruidos, porque seguimos aguardando la esperanza. René iba a decir algo. Yo quiero que marquen en su Biblia ese versículo 13. 13. Sí, repítalo, pastor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí para que cuando alguien le venga a decir que no es Jesús no es Dios, usted se lo enseñe ahí. Por eso le digo que Sí. lo marque, porque más claro de ahí no se puede. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. O sea, que es algo que lo tenemos que hacer, ¿quién? Nosotros. Usted ve, es una decisión personal. Vuelve y repita la lectura. Bueno, que dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces esa palabra renunciando nos deja ver el libre albedrío que Dios nos ha dado para nosotros renunciar
a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Entendemos eso? Dice la pastora. Porque normalmente decimos, ¿qué dice? En Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero seguimos cargando nuestra costumbre, nuestra forma de ser, nuestras actitudes y nuestros deseos realmente. Y ese texto nos dice que debemos renunciar, abandonar. Entonces podemos decir que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero cuándo? Nadie va a venir a quitarle la carga que usted tenía, la costumbre que usted tenía. Eso lo tiene que despojarse usted de ella. Cristo les da la condición. Nosotros vamos cargados, cansados, con nuestra carga. Jesús tampoco nos dice primero descárgate, primero límpiate. No, ven a mí, que yo limpiaré. ¿Me entiende? Que yo con mi amor, con mi protección, con mi ayuda, con mi fortaleza, con mi palabra en otro sentido, le iré con el Espíritu Santo, el cual nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces Jesús dice, venid a mí, que yo os haré descansar. Él va a prepararnos y a limpiarnos. Porque así como lo hizo con sus discípulos, Él dijo que dejaría otro de la misma naturaleza, otro consolador. Está diciendo, yo fui el consolador mientras yo estuve, pero yo me voy y no le dejo solo, le dejo otro consolador, ¿verdad? Y tenemos entonces esa necesidad. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué sabe lo que va sucediendo? Ahí viene lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el cuerpo, en el cristiano hay dos condiciones que tiran. La carne que tira para acá y el espíritu que dice, la carne es débil y el espíritu es fuerte. ¿A cuál yo voy a alimentar? ¿La carne o el espíritu? A medida que yo voy alimentando el espíritu, voy renunciando a la condición de la carne, entonces se va dando lo que es el crecimiento, lo que es la madurez y lo que es la llenura. Cuando usted está lleno. Por eso la llenura no se para, es continuo. No es un vaso que usted le echó agua, se llenó y ya no le puede echar más porque se desborda. No. Usted sigue y sigue creciendo cada día y se va llenando más de eso. Y llegará un momento que usted está tan lleno que usted anda como los angelitos, como los niños, con una alegría, con un gozo, con una paz, que vienen y le hacen lo peor y usted ni lo siente, porque usted está llena del Espíritu Santo. Una llenura que no va a venir en un momento, como muchos enseñan, que es un momento que es un bautismo o un instante. No. El Espíritu no crece, no es un niño que va creciendo. El Espíritu Santo no es un fruto, una matita que usted planta y hoy tiene 2 hojitas, mañana 3, pasado 4. No. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el instante que usted recibe el Espíritu Santo, lo tiene todo. Lo tiene, si quiere hablar la lengua, si tiene de profecía, la profecía, si quiere simplemente, pero sobre todo, tiene lo mejor que todo eso. ¿Cuál es lo mejor, pastor? Repítalo. Dice de los mejores dones. Dice, ¿por qué? Porque el amor ha sufrido todo. Entonces, deseen lo mejor. ¿Qué es el amor? El amor. Porque incluso, si decimos que amamos a Cristo, dice la palabra, y no tenemos amor, total, somos mentirosos. Dice la palabra. Entonces, esa forma de ir dándole crecimiento
a nuestra vida. Esa llenura se va consiguiendo a la medida que se va callando la voz de la carne y va creciendo la voz del Espíritu en usted. Y ya todo lo que dicen, le van a decir, a ver, este hombre, esta persona es muy espiritual, o anda como, ¿verdad? O todo en el... No, es que usted va a llegar a un gozo tal, va a adornar tanto la palabra, el Evangelio, va a adornarla tanto que vas a llegar a entenderla. Y ojo, cuando llegue esa llenura, usted, nadie lo va a confundir. Nadie le va a traer un cuento de camino ni un cuento de hadas. Porque lo primero es que usted sabe quién es en Cristo, usted sabe quién tiene, usted sabe quién le ha llamado, quién les ha escogido y quién le ha instruido. Todo eso da. Cuando no se tiene esa llenura, viene fácilmente lo siguiente. Cualquier cuento de camino me saca de la ruta. La llenura hay que preguntársela a Esteban. Diga. A Esteban. A Esteban es que nosotros tenemos como El mártir. uno de los muchos ejemplos bíblicos a Esteban. ¿Qué estaba recibiendo Esteban? Piedra. Piedra. Y piedra grande, ¿verdad que sí? Y para lapidarlo. Y piedra grande. Sí. O sea, Que llegaban a quitarle la vida. Que sangraban y que dolían. ¿Y le quitó el gozo? ¿y qué fue lo que dijo? Perdona, Señor. Veía el cielo abierto. Entonces, cuando la llenura está en usted, ese crecimiento, cuando vienen las dificultades, es más, cuando vienen las enfermedades, usted las sobrepasa con alegría. ¿Qué dijo Jimmy cuando le dijo a usted? ¿Para qué? ¿Para qué le llamó? No fue para que orara tal vez ni siquiera por la enfermedad, ¿verdad que no? Para que lo velaran aquí en la iglesia. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque tiene la llenura del Espíritu Santo y lo único que sabe es que donde va a partir con el Señor. Cuando usted sabe con quién van a partir, usted espera la muerte con una alegría y con una sonrisa. Dice el versículo 13, el último que leímos, y vamos a leer el 14 que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo? Jesús, lo que leímos el versículo 3 anterior. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que buscará una llenura tal que sea celoso y solo busque hacer cosas correctas, cosas buenas y buenas obras. Y esa palabra celoso me llama la atención, porque hay veces que no somos celosos por las cosas de Dios. Entonces como que tendemos para complacer a los demás, a dejarnos llevar por lo que otros dicen o hacen. Pero Dios quiere que seamos celosos. Fíjese cómo dice, de buenas obras. De buenas obras. Celoso de buenas obras. René iba a decir algo. Sí, lo que pasa es que hay gente que se inclina mucho a la supergracia. No tenemos que hacer nada, estamos bien, venimos a la iglesia, somos salvos y ya. Pero fíjate que el libro de Tito nos habla siempre de buenas obras. O sea, la palabra de Dios nos llama. Recuerde que predicamos que las obras no salvan, pero las obras son el resultado de la salvación. ¿Me entiende? Ellas no nos van a salvar. Yo puedo hacer todas las buenas obras del mundo, pero si no me arrepiento, si no vengo al Señor, de nada me valen. Me sirven, sí, cuando yo he aceptado a Cristo. Entonces digo, en agradecimiento por la obra que Él hizo por mí, yo tengo que ser agradecido y dar testimonio de que yo sigo a Cristo, de que soy discípulo de Cristo y de que como Él actuó, yo debo actuar, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. ¿Dónde está el pueblo de ese pueblo? Aquí. El pueblo de Dios, ¿verdad? Concluimos con el 15 que dice, esto habla y exhorta y también y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. A veces tenemos temor, yo no me atrevo a hablarle a fulano porque se va a sentir mal, que se sienta mal, que el que está allá arriba se siente bien. Aleluya. ¿Entiendes? No podemos decir, no, porque se siente mal, porque aquello. No, entonces voy a agradar al hombre o a Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Es preciso que yo agrade al hombre, cumpla con el hombre o agrade a Dios? Nosotros tenemos que agradar al que nos manda. Nadie te menosprecie. Por eso, me pueden menospreciar si yo ando en malos caminos, pero si yo ando en la palabra de Dios, nadie me menosprecia. Cuando yo le hable al desviado, al degenerado que ha dejado su costumbre natural por la, ¿verdad? Innatural, nadie me puede menospreciar, porque yo le hable al enfermo mentalmente de pecado, de conducta, pecado, vicio o actitudes incorrectas, no me va nadie a menospreciar. Él se podrá disgustar conmigo, pero usted cumple. En lo que dependa de nosotros es como el atalaya. ¿Recuerdan la responsabilidad del atalaya? ¿Recuerdan? En el libro de Ezequiel. Dice bien, si el atalaya, mira que hijo de hombre que esté puesto por atalaya sobre mi pueblo. Si tú ves venir la espada y le avisa a tu pueblo, si el pueblo no se apercibiere y siguiera en su situación y muriere, él cayó por su culpa, pero tú libraste tu alma. Ahora, si tú vieres venir la espada y no le avisara a tu pueblo, el pueblo caerá, pero a ti te cobraré, a ti seré culpable por no avisarlo. Por tanto, como el atalaya, cada uno de ustedes diga, yo soy un atalaya del Señor. Y donde tenga la oportunidad, cuando vea el pecado, le voy a avisar. Por eso dice, repréndele, exhorta y reprende con toda autoridad, pero con mansedumbre también, no con ofensa, porque usted no puede venir, y ¿con qué, pastora? Y con amor. Porque yo no puedo venir, tú no, como muchos padres y madres adonías, tú no sirves para nada, tú no esto, tú aquí. No, mira, tú eres una buena persona, tú eres una creación de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tú eres criatura de Dios, tú necesitas, o aunque uno le diga hijo, que uno sabe que es criatura, porque hijo es el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero uno le suena, tú eres una persona, el Señor te ama, te quiere, te busca, dio su vida por ti y por mí. Entonces, con una exhortación voluntaria y armoniosa y amorosa, tenemos que exhortar y también reprender, cuando tenemos que reprender. Porque reprensión, si vemos la persona en falta y no le digo nada, yo me hago cómplice. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra participación? Félix, Miné, todo bien, calladito, Así que si alguna pregunta, son las 9:05, terminamos. Y con este capítulo, y el miércoles que viene terminamos con el 13. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre santo, por haberte, Señor, dado, Padre Santo, enviar tu Santo Espíritu para dirigirnos, y sobre todo por tu palabra escrita, mi Dios. Gracias te damos por cada hermano, por cada persona, oh Dios, y te pedimos en el nombre de Cristo, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y en nuestros corazones, para entenderla más y más cada día, y poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.